Hola jóvenes, el día de hoy voy a darles la clase en diferido porque por razones de compromisos adquiridos en nuestra institución no puedo estar en directo con ustedes. Sin embargo, pues vamos a tratar de hacer esta clase de la mejor manera posible y lo más explicado posible. El día de hoy, y dadas las dificultades que hemos tenido con el software del Photoshop CS6 por incompatibilidades, porque el software no funciona en algunos equipos, porque todos tienen diferentes equipos, unos con Windows 7, otros con Windows 8, otros con equipos Apple. Entonces hemos recurrido en el día de hoy, investigando, he encontrado una página que se llama Photopea. Photopea o Photopea, como lo quieran llamar, es una página que contiene el Adobe Photoshop CSS, que contiene la última versión de lo más avanzado de esta herramienta para la edición de fotos, como lo hemos venido trabajando en los últimos días. Yo al correo de ustedes les voy a mandar la dirección del link para que ustedes puedan entrar directamente a esta página, pero también es simplemente cliquear www.photopea.com y ahí ya ingresan ustedes directamente al software que vamos digamos, a trabajar como Photoshop, ya que es una herramienta idéntica, prácticamente es el mismo Photoshop CSS, y lo vamos a trabajar para que todos tengamos el mismo concepto acerca de cómo usar la herramienta del Photoshop. Dicho esto, entonces vamos a ir precisamente a compartirles la pantalla en la página de Photopea. Cuando ustedes cliquean Photopea, www.photopea.com, como lo pueden ver acá, aparece este entorno en línea para trabajar Photoshop. Entonces, como ustedes pueden ver, están la misma barra de selecciones, igual que en Photoshop. Miren, tienen lo mismo. Aquí en la parte inferior derecha tienen exactamente las mismas herramientas del Photoshop. En la parte izquierda de la pantalla tiene las mismas herramientas del Photoshop, y en la parte de arriba también podemos encontrar todas las aplicaciones, todos los menús contextuales que usa el Photoshop, ¿cierto? Solamente les voy a decir aquí en la barra de los menús contextuales, aquí en la parte de arriba, si de pronto cuando lo abren aparece en inglés, simplemente ustedes se van hasta la pestaña More y le dicen aquí cambiar de idioma o language, y lo cambian de inglés, lo cambian a español y ya les queda todo en español, solo si les abre en inglés, aunque normalmente abre en inglés. Entonces ya saben cómo llegar hasta el menú del lenguaje, simplemente se van hasta More en inglés y eligen de inglés a español. Listo, hasta ahí creo que todos vamos bien, y ya nos damos cuenta que podemos empezar a trabajar desde este menú o también desde el menú normal de cualquier Photoshop. Entonces, a mí en lo personal me gusta arrancar siempre con el menú normal del Photoshop, para que cuando estemos trabajando realmente en Photoshop no estemos esperando este tipo de esta caja que nos presenta el Photopea. Entonces yo arranco con archivo, nuevo proyecto, y ahí aparecerá esta ventana donde ustedes encontrarán todas las características del proyecto que nosotros queremos manejar. Entonces vamos a encontrar ventanas. Aquí en esta ventana vamos a encontrar
el nuevo proyecto. Entonces le damos un nombre al nuevo proyecto y le decimos simplemente clase de fotografía y ya queda nombrado como clase de fotografía, ¿cierto? Bueno, ya estamos aquí en esta pestaña, en la parte de abajo, ya le damos las características al proyecto. Entonces va a ser un proyecto que va a tener de ancho 1280 píxeles y de alto va a tener 720 píxeles. Y aquí en el DPI, o sea, los puntos por pulgada que vamos a utilizar, lo vamos a dejar normal. Y aquí en el fondo tenemos tres opciones, de que sea blanco, transparente o que tenga un fondo predeterminado. En este caso nosotros vamos a usar el fondo transparente. Listo. Y aquí simplemente le damos crear. Pero antes de darle crear, yo quiero que ustedes vean la cantidad de opciones que nos da el Photoshop CSS para trabajar en él. Entonces podemos trabajar a través de redes sociales toda esta cantidad de elementos y tamaños ya predeterminados para nosotros elegir, ¿cierto? Entonces hay coberturas para la página de Facebook, hay para mandar imágenes a través de Facebook, para hacer carteles o eventos con imágenes de Facebook. Podemos trabajar en Instagram, lo mismo, en YouTube y en Twitter. O sea, aquí en esta parte de social vamos a manejar todo lo que son las redes sociales. También tenemos algunos formatos de impresión, ¿cierto? De acuerdo a las necesidades que tengamos. Si es una fotografía, un afiche, aquí si es horizontal o es vertical, y el tamaño que nosotros deseemos de acuerdo al papel fotográfico que contengamos. Aquí en fotografía está el módulo para elegir en qué tamaño vamos a imprimir una fotografía o en qué tamaño vamos a guardar una fotografía. Entonces está la fotografía de cartera, la fotografía de un poquito más grande que el de cartera. Aquí está la fotografía tamaño cédula, un poquito más grande, o la medio inch que llamamos. Ya está la foto jumbo y la extra jumbo, y estas ya son fotografías mucho más grandes que son tipo o tamaño afiche. Aquí en pantalla vamos a ver todos los diferentes tipos de pantalla que se usan tanto en televisores como en móviles, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Entonces está, por ejemplo, el de pantalla de computador, que es 640 por 480, que esas pantallas ya prácticamente no existen. Ya luego están para pantallas LED, pantallas HD, eso es para trabajar tanto en televisión como en computadores. Y aquí está ya otro tipo de pantallas de acuerdo a las necesidades que vamos teniendo, en 4K, Ultra HD y en 2K. En este caso nosotros solamente vamos a trabajar un ancho de pantalla de 1280 por 720. Y aquí están las diferentes pantallas que podemos trabajar a través del móvil. Mire, podemos trabajar para iPhone, para Samsung, de acuerdo a las necesidades que tengamos. No necesariamente tendremos que tener esos celulares, sino que nos dan más o menos de acuerdo al nivel al tamaño de la pantalla, nos da la opción para que nosotros podamos trabajar en ello. Dicho esto, entonces nosotros vamos a trabajar la pantalla en 1280 por 720 a 72 dpi y con un fondo transparente. Cuando ya tengamos estas opciones ya listas, simplemente damos en crear, no sin antes decirle que a esta parte derecha, en esta parte derecha, tenemos algunas plantillas que podemos usar de manera rápida para hacer, digámoslo, un diseño rápido de cualquier cosa, un mensaje o cualquier cuestión que necesitemos así rápido. Existen estas plantillas que son muy buenas, dado el caso en que las pudiéramos utilizar. Ahora sí,
Volvemos nuevamente a esta parte izquierda y le damos al botón crear. Cuando creamos, vamos al pantallazo principal, que es la que nosotros utilizamos normalmente en Photoshop CSS. ¿Cuál es la ventaja de esta plataforma, de este Photoshop? La ventaja es que es en línea, no hay que instalar nada y podemos trabajar en él todos los formatos que Photoshop normalmente usa en su plataforma. Eso es lo que vamos a trabajar nosotros como el Photoshop CSS, sin necesidad de instalar nada, sin importar qué tipo de computador tengamos y sin importar qué tipo de tamaños de imágenes podamos utilizar. Bueno, antes de continuar, yo quiero enseñarles un video. Antes de continuar, quiero enseñarle a ustedes un video que nos va a ayudar muchísimo a esclarecer cómo podemos utilizar este Photopea y tengan un poquito más de conocimiento y un poquito más de claridad acerca de este software gratuito que se puede trabajar de manera dinámica y ágil como el Photoshop y que nos permite guardar formatos, los mismos formatos que maneja el Photoshop de manera profesional. Muy bien, entonces les voy a compartir la pantalla para que todos ustedes puedan ver cómo funciona realmente el Photopea. En el vídeo de hoy os voy a enseñar una alternativa al Photoshop, una alternativa gratuita. Es un editor de fotos online que es prácticamente, podríamos decir, un clon de Photoshop, pero desde mi punto de vista creo que es uno de los editores online más avanzados que he visto, porque puedes trabajar con capas, con objetos inteligentes, con máscaras de capa, con ajustes, con estilos y todo eso. Esta es la interfaz de Photoshop y os voy a enseñar el programa, el editor online, que es este. Se llama Photopea. Veréis el enlace en la descripción del vídeo y también, bueno, aquí en la pantalla en el vídeo. Y esta es la interfaz. Como podéis ver, como digo, es casi como un clon de Photoshop. La interfaz es muy parecida. Tenemos aquí la barra de herramientas en la parte izquierda. Tenemos el menú arriba, aquí la barra de opciones y los paneles en la parte derecha. Y cuando entras en la web de photopea.com, pues por defecto te sale esta ventanita aquí que te permite crear un nuevo proyecto, abrir desde el ordenador. Incluso puedes cambiar el idioma de la interfaz o cambiarle el color. Utilizando estos botones de aquí puedes cambiarle el color. Y aquí abajo ves algunos de los formatos que te permite. Puedes abrir archivos PSD, cosa que es impresionante. Voy a dejar esto en negro como estaba. E incluso puedes cambiar la interfaz. Aquí si le das a ES verás que te cambia la interfaz al español. Y si le das aquí, verás una página en la que verás todas las traducciones en las que se está trabajando. Las que están en verde ya están completadas y algunas que están aún en proceso. Bueno, no vamos a entretenernos mucho con esto. Vamos a crear un nuevo proyecto, porque os quiero enseñar cómo funciona esto. Básicamente os quiero demostrar que funciona prácticamente igual al Photoshop. Y os voy a enseñar una manipulación que he hecho utilizando esto. Una manipulación sencilla que hice como en 10 minutos. Vamos a crear un nuevo proyecto. Aquí pues nos salen las dimensiones, los DPIs, que son la resolución para la impresión. Vamos a crear uno cualquiera, luego vamos a abrir un archivo PSD igualmente. Y fijaros, aquí tenemos pestañas, podemos crear varios documentos, ¿vale? Si vamos a menú podemos crear un nuevo y se nos crean pestañas y podemos trabajar en varios documentos, aunque no os aconsejo porque al trabajar online en el navegador os va a empezar a ir lento si trabajáis con documentos muy grandes. De hecho, si trabajáis con fotos de muy alta resolución, tendréis lag cuando hagáis efectos y tal. Los atajos del teclado para este son muy parecidos al Photoshop. Si vais aquí a más, le dais a Keyboard Shortcuts y veréis, está en inglés, pero bueno, veréis toda la lista de los atajos del teclado son parecidos. Por ejemplo, si veis aquí el selector de color, si yo pulso X, veréis que
va cambiando. Por ejemplo, si pulso la tecla T selecciono la herramienta de texto, si pulso la tecla G selecciono el degradado, con la V la herramienta mover. Por lo tanto, es muy parecido al Photoshop. Fijaros que en la parte derecha del panel, aquí tenemos las capas, podemos crear capas, el panel de capas es idéntico al Photoshop, aquí tenemos nueva capa, agrupar capas, puedo crear las que me dé la gana, puedo seleccionarlas con Shift, igual que en Photoshop, ¿vale? Con Shift puedo seleccionar una, luego pulso la tecla Shift y selecciono las que quiera y puedo crear varios grupos. Tenemos la opacidad, tenemos los modos de fusión, que eso ya lo empiezo a ver cada vez más en los editores de fotos. Y bueno, vamos a ver cómo he hecho esa pequeña manipulación, esa manipulación sencilla. Vamos a darle a cancelar y voy a abrir ese archivo PSD que ya he hecho con este programa y lo voy a volver a abrir con este programa. Si lo queréis, en la página web psdbox.es lo podréis bajar y descargar en este programa que se llama Photopea. Lo podéis abrir para ver cómo lo he hecho y modificarlo si queréis, ¿vale? Voy a ir a mi carpeta. Vale, utilicé algunas fotos de stock de unsplash.com, este es el archivo. Y fijaros, para abrir una foto en Photopea, lo que me gusta de este programa es que yo puedo arrastrarla igual que en Photoshop. Selecciono la foto de mi ordenador con la tecla Control Tab o desde Windows, pues no me acuerdo cuál es. La arrastro y la suelto aquí y me la crea como objeto inteligente, igual que en Photoshop, igualito. Y aquí tenemos pues las medidas y lo puedo hacer más grande, más pequeño, arrastrarlo donde me dé la gana o cerrar. Si no tienes ningún archivo abierto, si no tienes ningún documento creado, al arrastrar la foto te lo crea el programa, te lo crea automáticamente con las dimensiones de esta foto. Vamos a cerrar y, como decía, vamos a abrir ese archivo PSD que lo voy a arrastrar aquí. Y esta es la manipulación muy sencilla, ¿vale? Simplemente cogí esta foto, luego añadí esto aquí, otra foto encima y creé una máscara de capa con el pincel, pinté por aquí. Fijaros que la selección es muy básica, pero en fin. Y luego pues puse una capa de curvas. Fijaros las curvas aquí, igual que en Photoshop. Desde aquí abajo ponemos los ajustes, las capas de ajuste. Y la hice como máscara de recorte. También podemos crear máscaras de recorte con la tecla Alt y haciendo clic sobre una capa. En este caso no hay que ponerlo entre las capas como en Photoshop, pero bueno. Y bueno, pues fui añadiendo un mapa de degradado en este caso, con el modo de fusión Hard Light a una opacidad del 28, luego puse la exposición. Bueno, podéis ver este archivo como está creado porque lo podéis descargar gratis desde psdbox.es. Y esto lo he puesto en modo trama, luego creé un efecto ahí abajo y ya está. Si abres este mismo archivo en Photoshop verás que la calidad mejora porque el motor gráfico debe ser mejor, no sé muy bien. Pero aquí tampoco se ve mal. Por ejemplo, si quiero hacer zoom con Alt y la rueda del ratón, fijaros, funciona rápido, no hay lag, no hay nada. Y es un documento bastante grande. Si voy a imagen y voy a tamaño de lienzo o tamaño de imagen, fijaros, es 2500 por 1600. No es que sea muy grande, pero está bastante bien. También podemos trabajar con elementos vectoriales. Podemos ir a la herramienta pluma y podemos crear formas. Incluso podríamos crear logos y esto lo vamos luego a menú, exportar como y lo exportamos en formato SVG, por ejemplo, o aquí hay más formatos y lo podemos exportar pues como formato vectorial y utilizar esto como como un logo que podemos cambiar el tamaño sin perder calidad. Luego, por ejemplo, la herramienta pluma, fijaros, tenemos aquí, si la selecciono, esta es la herramienta de selección rápida, funciona igual que en Photoshop, aunque para fotos grandes he de decir que es un poco más lenta. Aquí podemos aumentar el tamaño, la dureza de nuestro pincel y tenemos unos cuantos pinceles que ya vienen con el Photoshop. No sé si se pueden poner más, pero bueno, voy a trabajar con esta foto. He ocultado las demás capas con Alt y clic en el icono del ojo. Y por ejemplo aquí podría seleccionar el cielo con la herramienta de selección rápida. A ver. Va más lento, ¿vale? Al ser una aplicación que funciona en el navegador, le cuesta un poco. Vamos a poner de diferencia para quitar esto de aquí. Y luego ponemos en unión para volver a crear esto de aquí. ¿Qué más? Tenemos herramientas, por ejemplo, la del pincel corrector puntual, por si quieres hacer retoques a tus fotos y no tienes Photoshop o no lo tienes a mano, estás fuera o lo que sea, puedes utilizarlo para pintar sobre tu foto y
corregir, funciona bastante bien. La herramienta del pincel corrector, aquí tenemos que muestrear, ¿vale? Hay que pulsar la tecla Alt, primero voy a hacer el pincel más grande. Hay que bajar también la dureza. Por ejemplo, pulsar la tecla Alt aquí y seleccionar con Alt o K. Vale, pues a ver si pulsamos K y ya está. ¿Vale? Y fijaros, podemos clonar y bueno, Photopea intenta pues mantener el brillo y todo eso, y podemos, por ejemplo, si quiero borrar esta cosa de aquí, muestreo desde allí. Uy, se me cambié de herramienta sin querer. Alt clic y pinto por encima y ya está. Fijaros que bien funciona. Luego también tenemos la herramienta del parche, que no la he utilizado hasta ahora. Igual que en Photoshop, fuente y destino, puedo hacer selecciones de áreas más grandes. Y luego pues si quiero tapar eso, pues podría hacer, no sé, algo así. Suelto y ya está. Fijaros que los bordes no se ven tanto. Por ser una aplicación gratuita, creo que es bastante... bueno, creo que funciona muy bien. Y además funciona en el navegador y no hace falta instalar nada. ¿Vale? Casi todas las herramientas, el Dodge and Burn está aquí. Tenemos casi todas las herramientas. El selector de color está aquí abajo. Podemos seleccionar nuestro color frontal y con la tecla X irlo cambiando. Con la tecla D restauramos a blanco y negro. Tenemos filtros. El filtro de desenfoque, por ejemplo, podría crear un desenfoque promedio. Podría crear, no sé, un desenfoque. Creo que tiene alguno de movimiento. Desenfocar más, no sé qué es. Debe de hacer un desenfoque a toda la foto. No los he probado todos, ¿vale? Solo le hice un vistazo. Estilizar, encontrar bordes, por ejemplo. Tenéis filtros, ¿vale? Para hacer todo tipo de efectos. Aquí en la capa de la ventana podéis ver, por ejemplo, activar cosas, los paneles que hay por aquí. Los ajustes, vamos a ver un poco los ajustes que tenemos. Tenemos exactamente los mismos que en Photoshop. Tenemos el color selectivo, en el que podemos editar pues cada color por separado. Por ejemplo, los azules, si los quiero, los cianes, si los quiero cambiar, pues los puedo hacer así. Luego, ¿qué más? A ver, invertir blanco y negro, filtro de fotografía, igual que en Photoshop. Aquí seleccionamos un color que queramos utilizar como filtro, le damos al OK y cambiamos la densidad y mantener la luminosidad para que no nos cambie la luz. Tenemos todos los filtros que tenemos y lo bueno es que los podemos utilizar en los modos de fusión. Fijaros, aquí están todos igual que en Photoshop y al cambiar funcionan exactamente de la misma manera, por supuesto. Como decía, también tenemos estilos de capa. Por ejemplo, voy a crear una capa de texto aquí arriba con una capa nueva, texto, y voy a poner, no sé, PSD box, ¿vale? Y lo voy a hacer más grande. Vamos a hacerlo más o menos ahí. Me equivoqué. Box, muy bien. Lo bueno es que aquí las fuentes que tenemos hay muchísimas. No sé si utiliza las fuentes de Google. Podemos seleccionar si es serif, sans serif o lo que sea. Y aquí tenemos una lista enorme. Y no sé, vamos a cambiar quizás a alguna otra. Quizás a este, ¿vale? Fuente, metro, tal, ¿vale? Lo ponemos allí. Podemos, como decía, tenemos estilos de capas. Si hacemos doble clic en un espacio vacío, se nos abre el panel de estilos. Igual que en Photoshop, podemos poner sombras. Y cada estilo pues tiene su... Podemos cambiarle el modo de fusión, por ejemplo a Color Dodge si queremos algo fuerte. Cambiarle el ángulo. Tenemos también la opción de luz global. El tamaño es igualito que en Photoshop. Y además podemos poner varias sombras o algunos estilos que podemos poner varios. Lo que sí que no encuentro es la opción para borrar alguno. Y la única opción que he encontrado es desactivarlo y ya está. Pero podemos poner todos los estilos que tenemos. Superposición de degradados. Y el degradado funciona igual. Lo único que no tenemos los presets. Tendremos que crear todo esto nosotros a mano. Y por ejemplo pues lo ponemos en amarillo, no sé. Ok. Y ok. Ya tengo allí y puedo cambiar el modo de fusión a, no sé, a soft light. Pero como estaba negro no se va a ver. ¿Vale? Y esto es todo. Os animo a que le echéis un vistazo. Creo que es un programa estupendo por ser un programa gratuito y prácticamente un clon de Photoshop.
Si estás fuera y no tienes el Photoshop a mano, quieres hacer una edición rápida o simplemente retocar tus fotos, tus retratos o fotos familiares o lo que sea, o simplemente crear efectos sencillos pero un poco más allá de, de los editores fáciles que te permite crear 3 filtros, con esto tendrás mucho más control y además, como digo, puedes exportarlo, esto, se vas a menú, guardar como PSD, incluso publicar las fotos en línea utilizando esta web. Puedes exportar en estos formatos de aquí, ¿vale? Y podrás utilizarlo en otros programas o incluso exportar logos en formato vectorial. Bueno, muchachos, esto parece complicado, pero realmente no lo es tanto. En la medida en que vayamos usando todas y cada una de las herramientas del Photoshop, iremos aprendiendo y avanzando mucho mejor en el modo de utilizarlas. Entonces vamos a aprender todas las herramientas en la medida en que vayamos haciendo diseños. Y como de eso se trata, entre más diseños hagamos, más práctica vamos adquiriendo y mejor conocimiento del Photoshop vamos teniendo. Ahí nos damos cuenta exactamente para qué sirven todas y cada una de estas herramientas. Y como esto se trata de práctica, en esta segunda parte de la clase vamos a hacer una tarjeta para el Día del Padre. El próximo domingo, pues como ustedes saben, es el Día del Padre y pues nosotros no tenemos la oportunidad de ir a los centros comerciales y comprar algún detalle físico. Pues qué mejor que mandarle por Facebook o por WhatsApp alguna imagen a nuestro papá celebrando y homenajeándolo en el Día del Padre. Bueno, vamos a la práctica de una vez. Entonces aquí ya estamos en Photopea. Yo ya tengo unos archivos que bajé de la página FreePik, que también les voy a mandar el link para que ustedes la puedan utilizar y ustedes descarguen el diseño que quieran o el que deseen. Yo simplemente hoy les voy a dar una muestrica de cómo podemos trabajar con diseños libres de autor y que podemos trabajar de manera gratuita y hacer verdaderos diseños bonitos para las necesidades que se nos vayan ofreciendo a lo largo del tiempo. Muy bien, entonces vamos a archivo, vamos a abrir el diseño que yo ya escogí, aquí lo tengo y simplemente aquí ya lo tenemos. Entonces aquí dice Happy Father's Day, entonces yo no quiero eso, simplemente voy a cambiarlo y a ponerle elementos que yo mismo he escogido o que yo mismo voy a escoger y vamos a empezar a borrar lo que nos sobra de acá. Entonces yo de aquí necesito la corbata y las estrellas porque el resto se lo vamos a agregar. Entonces yo escojo aquí la selección rectangular, mire, es la segunda opción que tenemos acá, le doy selección rectangular y simplemente con control más y con H acomodamos bien lo que tenemos que borrar. Entonces vamos a borrar Happy Father's Day. Entonces simplemente ahora elijo la selección rectangular y voy a empezar a recortar lo que me sobra. Selecciono esta parte lo más que pueda sin dañar las estrellitas que tenemos alrededor. Luego me voy a la herramienta pincel, miren, aquí está en la parte izquierda. Acuérdese que en la parte izquierda es donde tenemos todas las herramientas y elijo la primerita y aquí simplemente mire que aquí en el menú, en la parte de arriba, en el menú está el tamaño, el modo de fusión. Después vamos a ver todo este tipo de fusiones que hay y cómo se utilizan, la opacidad, el flujo de la tinta, el suavizado para que estos bordes no queden, digamos, muy fuertes, y la capacidad de fuerza que puede tener este pincel. Listo. Entonces mire que está muy pequeñito. Si yo empiezo a borrar aquí, si yo empiezo a borrar acá, me demoraría mucho borrando todo esto. Entonces lo primero que yo hago es venir acá al menú y aumentar el tamaño. Mira,
aparece un círculo un poquito más grande. Entonces yo lo quiero hacer más grande, yo creo que ahí está bien y simplemente empiezo a borrar. Siempre debemos, antes de borrar el fondo, debemos usar el mismo color del fondo. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos aquí a la opción gotero, me voy luego a la selección rectangular y luego escojo lo que voy a borrar. En el gotero yo voy a borrar ese fondo blanco, entonces lo selecciono, ese fondo blanco, toco cualquier parte cercana a ese resto de palabra que se llama day. Listo. Y luego cojo nuevamente la herramienta pincel y borro. Listo. Entonces, cuando se trata de borrar el fondo, simplemente delimitamos el campo que vamos a borrar, nos vamos al gotero, seleccionamos el color de fondo que vamos a borrar, luego cogemos el pincel y simplemente pintamos del mismo color. Eso es todo lo que hicimos ahí en este momento. Bueno, entonces vamos a agregar la imagen del papá y aquí simplemente me voy a mi carpeta, yo ya tengo mi imagen seleccionada y simplemente la agrego dentro de el Photopea. Luego simplemente la estiro y la amoldamos al cuadro que ya tenemos. Aquí simplemente en esta caja de capas la pongo al comienzo para que se nos vea la imagen. Como yo no quiero sino la imagen del papá y el niño, entonces simplemente con control más me acerco a la imagen. Con H puedo moverme, lo mismo que en el Photoshop, vea. Si yo le doy H me aparece la manito y yo ya me puedo mover dentro del cuadro. Aquí con la imagen seleccionada, con la capa de papá, voy a elegir la selección del lazo poligonal y empiezo a recortar lo que necesito. Entonces me voy a acercar más, entonces con control más. Listo. Y con H simplemente me acerco al punto de inicio. Entonces lazo poligonal. ¿Por qué me gusta acercarme tanto a la imagen? Pues única y exclusivamente para que el recorte me quede mucho más preciso y más leal a la imagen, ¿cierto? Yo esto lo hago de manera normalmente muy rápida. Ustedes, como apenas están comenzando, de pronto se les pueda dificultar un poquito, pero no se preocupen por eso, que en la medida en que vayamos aprendiendo, con control menos, voy a seleccionar acá y me voy a ir hacia la parte de arriba, voy a bordear todo el texto. En la medida en que vayamos usando todas estas herramientas, vamos adquiriendo la práctica necesaria para trabajar con ellas de manera mucho más rápida y eficiente. Entonces, porque queremos hacer un diseño ya, no se preocupen. No se agarren a volar ni a correr, tengan paciencia. Yo sé que queremos ya trabajar con el Photoshop y hacer cosas maravillosas, muy bonitas, pero para ello, primero tenemos que saber manipular todas estas herramientas de manera adecuada, para que las cosas nos queden con gusto, bien hechas, diseños bien bonitos, bien recortaditos, que no distorsionemos a las personas. Todo ese tipo de cosas que embellecen un retrato. La idea es embellecer y no afear, ¿listo? Eso es lo que queremos. Bueno, yo aquí lo estoy recortando un poquito rápido porque pues por cuestiones de tiempo.
pero la idea es que ustedes lo hagan lo más leal posible a la imagen. Bueno, aquí ya tenemos el papá recortado con el niño. Aquí en editar vamos a hacer la transformación libre para que nos aparezca el cuadro para ensanchar o agrandar. Acuérdense, sale simplemente de editar. Editar, entonces transformación libre. Listo. Para que ustedes puedan modificar la imagen en su tamaño. Para deseleccionarla simplemente damos clic en cualquier parte de la imagen general. Simplemente ya tenemos la tarjeta con la fotografía de mi papá y yo cuando era chiquito, y miren lo bonito que va quedando. Muy bien, muchachos, entonces ahora vamos a ponerle el texto a nuestra imagen del Día del Padre. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Lo primero que vamos a elegir es un color que esté inmerso dentro de toda esta composición. Entonces mira que tenemos colores rojos y miren que también tenemos colores azules, blancos y azules un poquito más claritos. Yo por lo general escojo uno de los colores más fuertes. Entonces, como es el Día del Padre, voy a elegir un color azulito que resalta mucho dentro de la camisa del joven, y para darle un poquito de contraste al rojo. Listo. Entonces simplemente aquí en el gotero o en el contagotas lo seleccionamos, tocamos el azul que nosotros querramos y aquí en el cuadro de colores ya nos cambió al color azul. Listo. Entonces ahora vamos simplemente a elegir la herramienta de texto. Mírala, ahí aparece, y aquí ya nos aparecen los diferentes tipos de letra que hay, ¿cierto? Entonces yo en este caso voy a trabajar con con un tipo de letra que a mí me guste mucho, que me gusta mucho este England Hand. Entonces simplemente lo elegí y mira que aquí ya aparece. Por lo general acá aparece muy pequeño el tamaño, ¿cierto? Entonces nosotros antes que cualquier cosa lo vamos a poner en un tamaño medio. Y mira que acá nos aparece un color diferente al azul que escogimos, pero no nos preocupemos por eso. Simplemente damos en el cuadrito y buscamos este color azul, tocamos acá este color azul, acá en el cuadro de colores, y mira que ya nos aparece el que ya habíamos elegido. Ahí le decimos OK. Entonces cuando les aparezca aquí un color diferente al color que ya habíamos elegido, simplemente, por ejemplo, si les apareció un rojo, ustedes simplemente se van al color original que nosotros elegimos, lo seleccionamos y le decimos OK. Ahora sí, con la herramienta de texto, con la T, y ya con el tamaño elegido, vamos a empezar a escribir el texto. Ahí está cargando el tipo de letra, ya me la cargó, y entonces vamos a escribir Feliz Día Papá. Listo. En esta parte de abajo vamos a poner entonces un diálogo en el que le vamos a expresar a nuestro papá que lo amamos. Entonces simplemente, gracias papá por ser la luz en el camino de mi vida. Listo, ahí ya tenemos. Simplemente si lo ponemos centradito, aquí le decimos nuevamente rasterizar para que lo podamos agrandar. Para que lo podamos agrandar.
Y ahí de manera simple y sencilla ya tenemos una tarjeta para nuestro papá el Día del Padre. ¿Qué podemos hacer con las letras? Con estas letras para que resalten aún más. Entonces, feliz día papá, lo voy a elegir y me voy a ir al menú y voy a ir aquí en estilos de capa, que es la quinta opción, y ahí podemos ponerle bisel y relieve, podemos ponerle un borde, podemos ponerle una sombra interior, un brillo interior, lo podemos satinar. Mejor dicho, tenemos todo ese tipo de cosas para engrosar y adornar la letra. Entonces voy a comenzar poniéndole sombra. Y aquí corro un poquito este menú que me salió para poder saber qué es lo que estoy haciendo. Lo pongo acá y entonces le voy a decir opacidad 100%. Mira que ya va cambiando la imagen. El modo de mezcla lo voy a poner en normal para que quede duro para que quede dura la sombra. En la talla la voy a poner un poquito más pequeña, démosla en 24, y en la distancia la voy a poner un poquito más pequeña para que quede más cercana al feliz día papá. Listo. Vea, entonces la voy a poner en 11, por ejemplo, para propagar, o sea que quede más fuerte. Simplemente miren ya cómo quedó la tarjeta. En propagar, simplemente para que quede más. Entre más lo propaguemos, incluso le podemos quitar toda la distancia si la propagación es muy alta. Entonces distancia 0 y propagación 0. Entonces, como el fondo es blanco, entonces ya queda muy contrastado y queda muy claro el mensaje. Aquí le decimos OK y listo. Mire cómo quedó de resaltado. Y para que quede resaltado la otra parte, nosotros acá, mire, en la feliz día papá aparece el cuadrito de los efectos. Miren, ahí está. Simplemente es coger esta pestañita que hay acá en la misma feliz día papá y simplemente efectos drop shadow. Entonces yo elijo la sombra y le voy a decir clic derecho, estilo de capa, copiar, ¿cierto? Y me voy a la otra letra, gracias papá por ser la mejor persona, estilo de capa, pegar. Y miran lo que pasa. Gracias por ser la luz en el camino de mi vida. Listo. Entonces, para modificar un poquito que no quede tan fuerte abajo, porque casi no se alcanza a leer, entonces simplemente elijo en gracias por ser papá la luz de mi vida, elijo la palabra sombra y entonces la reduzco un poquito. Entonces que la propagación no sea tan grande, sino que sea un poquito más pequeña. Y mira que ahí ya se alcanza a leer mucho mejor de lo que estaba. Eso es, pues, muchachos, lo que podemos hacer de una manera sencilla con este tipo de software que es gratuito. Mire cómo queda ya de diferente. Este tipo de software que es gratuito. Muy bien, jóvenes, ya para terminar nuestra tarjeta simplemente decimos aquí en archivo, exportar como JPG. Listo. Entonces aquí simplemente le decimos salvar. Yo ya la tenía con él. Y aquí en mostrar todo,
buscamos el nombre, buscar en la tarjeta y ahí ya aparece la imagen como la editamos. Me alegra mucho haber podido encontrar una herramienta en línea que nos pueda facilitar el aprendizaje del Photoshop de manera práctica y sencilla, que todos podamos manejar el mismo concepto y el mismo idioma de imagen. Y eso es todo por hoy. Me alegra mucho haber estado con ustedes el día de hoy. Que acaben de pasar un feliz día. Muchas gracias.